En la primera parte de nuestro recorrido por la voz de la Kabbalah, descubrimos que el deseo humano es el motor oculto detrás de cada acción, evolución y crisis en la historia. Aprendimos cómo la desconexión de nuestra esencia espiritual nos ha llevado a construir un mundo lleno de fragmentación y sufrimiento. Si aún no lo has visto, te recomiendo que veas el video La Voz de la Kabbalah que está en mi canal, y también lo dejaré en la descripción, así podrás comprender toda la esencia del libro sin perderte nada. Ahora, en esta segunda parte, vamos más allá. Exploraremos cómo nuestras almas se fragmentaron, qué significa esa ruptura en nuestras vidas actuales y cuál es el camino de retorno a la unidad perdida. Este es el verdadero inicio del proceso de corrección espiritual. Cada uno de nosotros es una pieza del rompecabezas que una vez fue la única alma existente. El alma de Adam HaRishon, el primer hombre. Ha llegado el momento para reagrupar todas estas piezas. El tiempo de corrección es ahora. A nadie le gusta encontrarse atascado en medio del tráfico, deambular entre un gentío de compradores en un centro comercial o esperar eternamente en la fila del supermercado. ¿Por qué existen estas multitudes? Quizá estemos dispuestos a compartir el mundo con amigos o parientes, con docenas o centenas de personas. Sin embargo, la necesidad de compartirlo con otros 7.000 millones de individuos es menos clara. Entonces, ¿por qué hay tanta gente en el mundo? El sentido común nos demuestra que tener relaciones recíprocas con los demás nos conviene. Si estuviéramos solos en el mundo, comer incluso una simple rebanada de pan requeriría un gran esfuerzo. Sembrar el trigo, hacerlo crecer, cosecharlo, molerlo, amasarlo y hornearlo. Incluso tendríamos que construir el horno. En lugar de eso, simplemente podemos ir a la panadería más cercana, comprar pan con poco dinero y seguir disfrutando de la vida. Trabajamos varias horas al día y gozamos de los productos del resto del mundo. El gran chocolate belga, el fast food americano, los relojes suizos y el café brasileño. Los chinos fabrican juguetes para nuestros niños y los japoneses fabrican los autos que conducimos. ¿Pero es esta una buena razón para que exista tanta gente? Si hubiera 1.000 millones menos de personas, ¿sentiríamos realmente su ausencia? Los cabalistas dicen que todos provenimos de una sola alma, llamada el alma de Adam HaRishon, creada por el Creador con el deseo general de recibir placer y deleite. Una naturaleza completamente opuesta a la del Creador, que es de total entrega y amor. La tarea del alma de Adam HaRishon es asemejarse a la naturaleza del Creador. Ser tan afectiva y dadora como él, alcanzando así la cima de todos los placeres, el goce infinito. Según la Kabbalah, cuando el alma de Adam HaRishon fue creada, tenía una relación con el Creador que le causaba un placer limitado porque no se había esforzado independientemente en alcanzarlo. El Creador quiso que el alma se desarrollara por su propio medio, exponiéndola entonces en un acto premeditado a mayores placeres. El alma los recibió y, empapándose de regocijo, perdió toda noción del Creador, quien le había proporcionado el deleite y todo contacto con él. Es como una persona que reza para ganar la lotería prometiendo donar la mitad del premio a la caridad. Pero una vez que realmente gana, el placer recibido la supera y sus prioridades cambian. Se olvida de su promesa, encontrando repentinamente mejores alternativas de inversión que donar el dinero. Como resultado del olvido de la relación con el Creador debido al gran placer, el alma de Adam HaRishon fue apartada del mundo espiritual, fragmentándose en múltiples partes llamadas almas particulares, que luego bajaron a este mundo arropándose en cuerpos humanos individuales. El propósito era aprender gradualmente cómo recibir el placer predeterminado en porciones manejables sin perder contacto con el otorgante del placer, el Creador. De forma similar, si deseáramos mover un peso de 1 tonelada, sería imposible para una sola persona. Pero si dividimos esa tonelada en 1.000 pequeños pedazos de 1 kilogramo y damos un pedazo a cada una de las 1.000 personas, podríamos moverlo fácilmente. Este proceso se resume en una parábola de Baal HaSulam. Había un rey que quería enviar una gran suma de monedas de oro a su hijo, que vivía muy lejos. Lamentablemente,
Todas las personas en su país eran ladronas y embaucadoras, y el rey no tenía ningún mensajero leal. ¿Qué hizo? Dividió las monedas en peniques y las envió con muchos mensajeros. Así no valdría la pena manchar su honor. Por el placer de robar. Baal Hasulam. Hoy nos encontramos en el estado de post-rotura, donde cada uno de nosotros es un mensajero del rey, llevando consigo un penique del gran tesoro del Creador. Nuestra misión es hacer lo que el rey pidió, restablecer la conexión con él mientras estamos vivos. Hasta que no llevemos la moneda a su destino, seguiremos reencarnándonos en este mundo. Los cabalistas que han atravesado este proceso lo llaman tikkun, corrección. Ellos nos enseñan cómo corregir nuestro penique placer individual para llegar a la cima de la escalera espiritual y no tener que reencarnarnos más en este mundo. El conjunto es mucho más que la suma de sus piezas. El propósito del estudio de la Kabbalah es ayudar a cada uno de nosotros, partes individuales del alma de Adam HaRishon, a restaurar nuestra unidad de la manera más rápida y útil posible. Cuando cada uno corrija su parte, estaremos realizando la meta para la cual vinimos a este mundo, y finalmente podremos disfrutar en conjunto de los enormes placeres que el Creador diseñó para nosotros en el pensamiento de la creación, la ley de la realidad. Como el hacha corta y divide un objeto físico en dos, así la desemejanza en forma separa y divide el objeto espiritual en dos. Rabbi Yehuda Ashlag. Qué curioso es nuestro mundo. Tú y yo podemos estar a 1 metro de distancia, hablar, vernos, pero ninguno tiene la menor idea sobre los pensamientos y deseos del otro, o de dónde realmente está nuestra atención. Es posible que en este preciso momento estés pensando en otra persona que vive o vivió en algún otro continente o en otra época. Es sabido que las personas enamoradas llevan consigo a su enamorado a donde sea que vayan. Hablarles es una experiencia realmente aburrida. Aunque estén físicamente contigo, sus pensamientos habitan en su maravilloso mundo sublime. En contraste, si me preguntaras al lado de quién estuve sentado hoy en el tren camino al trabajo, o quién estaba delante de mí en la fila para comprar las entradas de la semifinal de fútbol, seguramente no podría decirlo. Mientras esperaba en la fila o viajaba en el tren, mi mente estaba en otro lugar. No se trata de estar cerca o lejos físicamente, sino de la equivalencia en forma. Conclusión. La cercanía o lejanía física no es lo mismo que la cercanía o lejanía en nuestra vida interna. Cuando hay algo que realmente queremos o sentimos afinidad, ese algo ocupa todos nuestros pensamientos, sentimientos e imaginación. Equivalencia natural. Si observamos cómo funciona la ley de equivalencia de forma en la naturaleza, veremos que no hay nada nuevo aquí. Solo percibimos lo que nuestro sistema de percepción es capaz de captar por equivalencia de forma. Por ejemplo, el ojo humano divisa una longitud de onda que va desde el violeta hasta el rojo. Somos incapaces de captar una longitud de onda superior al violeta, como los rayos ultravioleta, a menos que tengamos un equipamiento apropiado. La abeja, por ejemplo, sí puede percibir la longitud ultravioleta y localizar flores específicas. Gracias a ello, los mosquitos, en cambio, captan la longitud de onda apropiada para detectar nuestras venas y atacarlas directamente. La ley de equivalencia de forma funciona aquí de manera muy tangible. Sabemos que la realidad está compuesta de múltiples frecuencias que afectan nuestras vidas, aunque no podamos percibirlas, como la radiación de rayos X o las ondas de radio. Si tuviéramos el instrumento adecuado que transformara esas ondas en una longitud que nuestros sentidos pudieran captar, ya sea oídos, ojos, nariz u otros sensores corporales, podríamos reconocer la existencia de estas frecuencias que hoy nos son invisibles. Las personas son iguales en forma, cuando cada una ama lo que la otra ama y odia lo que la otra odia. Por ejemplo, si te preguntaras si ahora mismo hay alguna transmisión en tu estación de radio favorita, no podrías saberlo, a menos que encendiéramos una radio y sintonizáramos la frecuencia correcta. ¿Qué hace entonces el aparato de radio? Simplemente sintoniza la frecuencia que ya existe en el aire, incluso antes de prenderla.
Luego convierte el mensaje transmitido por la emisora, que viaja en una frecuencia de onda imperceptible para nosotros, en una señal que nuestro oído es capaz de captar. De la misma manera, en el ámbito espiritual, la conexión y la percepción dependen de que logremos sintonizar la frecuencia correcta, la frecuencia del otorgamiento, del amor y de la unidad. Cercanos y lejanos. Cuando usamos el término cercano, nos referimos, por ejemplo, a la tía Juanita que vive en Buenos Aires, o a José, el hijo de Rosa, la hermana de la abuela. A veces también usamos ese término para enfatizar la cercanía de ideas entre nosotros, como cuando ambos creemos que es necesario un cambio social en el país. Otras veces, este concepto se usa para expresar la medida de amor recíproco entre nosotros. Por ejemplo, al pensar y desear que el otro tenga una vida buena y agradable. ¿Qué es entonces la cercanía espiritual? La equivalencia de forma espiritual. En el mundo espiritual, como en el corporal, funciona la ley de la equivalencia de forma. Solo que en el mundo espiritual no se habla de la igualdad de frecuencias, sino de una semejanza o desemejanza de intenciones. En el mundo espiritual se miden solo las intenciones, los pensamientos. La naturaleza del hombre es pensar en sí mismo y su propio provecho, mientras que la fuerza superior que activa y dirige nuestras vidas y toda la realidad actúa solo por amor, para dar, otorgar. En el plano espiritual existe una inversión de forma entre el ser humano y la fuerza que dirige nuestras vidas. Por lo tanto, si nuestro deseo es conocer y entender el gobierno sobre el mundo, tendremos que adquirir el atributo de otorgamiento. Mientras sigamos pensando solo en nosotros mismos y en nuestro beneficio personal, no podremos saber las causas de lo que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nosotros, ya que quedaremos en un estado opuesto al de la fuerza superior. Solo si encontramos la manera de elevarnos por encima de nuestro egoísmo, liberándonos de la autopreocupación, alcanzaremos la medida de equivalencia de forma, como dijeron nuestros sabios. Así como Él es misericordioso, también tú serás misericordioso. Así como Él es piadoso, también tú serás piadoso. Así penetraremos en un mundo nuevo, de otorgamiento, generosidad y amor. Por consiguiente, lograremos experimentar el bien y la felicidad. La meta principal de la creación. La libertad de elección. El libre albedrío. ¿Existe o no? ¿Dónde se encuentra la verdadera libertad de nuestra vida? La naturaleza interna del ser humano es el egoísmo, el deseo de recibir placer. Esta naturaleza nos obliga a actuar de acuerdo a una fórmula conductual imbuida en nosotros. Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. El ser humano está dispuesto a experimentar grandes sufrimientos en el presente por un deleite futuro. Consciente o inconscientemente, cada hecho, cada movimiento que realiza proviene de un cálculo frío de costo-beneficio. Cuando examinamos los actos de un individuo, los encontramos forzados, los hace contra su voluntad y no tiene ninguna libertad. Se parece a un guisado cocinándose. No tiene otra opción más que cocinarse, porque la providencia ha enlazado la vida con dos cadenas, el placer y el dolor. Cada uno de nosotros es parte de alguna sociedad que tiene sus propias leyes, las cuales estamos obligados a cumplir. Estas leyes no solo determinan nuestro comportamiento, sino que moldean también nuestra actitud hacia todos los campos de nuestra vida. Es más, el ser humano está sujeto a las normas de etiqueta dictadas por la sociedad, por lo que tarde o temprano, éstas se convierten en sus patrones de conducta. Con el tiempo, el individuo empieza a entender que no es él quien elige su manera de vida, los campos de interés, sus pasatiempos, la comida, la moda de acuerdo a la que se viste y se comporta y demás, sino que todo esto lo escoge siguiendo la voluntad y el gusto de su ambiente. ¿Dónde entonces existe nuestra libertad? Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag, explica en su artículo La libertad que cada individuo está conformado por 4 elementos que definen su carácter, manera de pensar y acciones en cada momento. Esto constituye la esencia interna del ser humano. Aunque cambie su forma, jamás cambia su esencia. Por ejemplo, si comparamos el ser humano con una semilla de trigo, la semilla se descompone bajo la tierra y su forma externa desaparece totalmente.
Al mismo tiempo, sin embargo, se forma de ella un nuevo brote de trigo. Exactamente de la misma manera se descompone nuestro cuerpo, pero nuestro yacimiento, nuestros genes y tendencias se transfieren a nuestros hijos, atributos invariables. Leyes de desarrollo del yacimiento jamás cambian. Una semilla de trigo nunca producirá otro tipo de cereales más que trigo. Estas leyes y los atributos derivados son predeterminados por la naturaleza. Cada semilla, cada animal y cada persona contienen dentro de sí mismos las leyes de desarrollo de su propio yacimiento. Este es el segundo elemento del que estamos hechos y no podemos influenciarlo. Me siento, me visto, hablo como no porque quiera sentarme, vestirme, hablar o comer así, sino porque otros quieren que me siente, vista, hable y coma así, conforme a los deseos de la sociedad, no de mi propio libre albedrío. Incluso la determinación del tipo de placer o beneficio está completamente fuera de la propia voluntad o libre elección. Sigue el deseo de otros. Rabbi Yehuda Ashlag, la libertad. Cualidades cambiantes bajo la influencia del entorno. El tipo de semilla permanece, pero su forma externa cambia de acuerdo a su ambiente externo. La calidad de la envoltura del yacimiento cambia bajo la influencia de elementos externos y leyes definidas. La influencia del entorno resulta en que elementos externos adicionales, como el sol, el suelo, fertilizantes, humedad y lluvia, se incorporan al yacimiento y producen una nueva calidad del mismo. Determinan así la cantidad y calidad de cereales que crecerán del mismo brote de trigo. Lo mismo ocurre con el ser humano. Su medio ambiente puede ser sus padres, educadores, amigos, colegas, libros que lee, los contenidos que absorbe de los medios de comunicación, etc. El tercer elemento, entonces, son las leyes según las cuales el entorno afecta al individuo y causa cambios en sus atributos modificables. Cambios que afectan el entorno externo. El ambiente que repercute en las semillas también es influenciado por elementos externos. En ciertos casos, estos pueden variar radicalmente y afectar el yacimiento de manera indirecta. Por ejemplo, puede haber una sequía o alternativamente, caer lluvias fuertes que destruyan todas las semillas. Con respecto al ser humano, este cuarto elemento se refiere a cambios en el entorno mismo, que afectan la manera en que éste influye sobre los atributos cambiables del yacimiento. La elección del ambiente correcto. ¿Dónde entonces existe nuestra libertad? O en otras palabras, de todo lo mencionado, ¿qué exactamente es lo que podemos realmente afectar? El código genético o yacimiento no lo podemos cambiar. Las leyes de acuerdo a las cuales cambia nuestra esencia, tampoco podemos modificarlas. De la misma manera que no podemos influenciar la manera en que repercuten las leyes del entorno sobre nosotros. Pero el entorno dentro del que existimos y del cual dependemos totalmente, podemos cambiarlo en definitiva. El ser humano puede optar por implantarse en un ambiente que apoye su desarrollo espiritual, el cual se basa en 3 elementos. Otras personas que busquen la espiritualidad, libros auténticos escritos por los cabalistas y un maestro que los guíe en su camino hacia el desarrollo espiritual. Por lo tanto, la elección del ambiente según la Kabbalah es la única que existe en nuestra vida. Comprender significa sentir. Se le ha prometido a cada persona alcanzar, a fin de cuentas, todos aquellos logros maravillosos que diseñó el Creador en el pensamiento de la creación. Beneficiar a todos los creados. En la Kabbalah, Adam, hombre en hebreo y el personaje bíblico, tiene un sobrenombre, Arishon, el primero en hebreo. Esto no significa que haya sido el primer hombre sobre la tierra, sino que fue el primero en el que apareció el deseo de encontrar el propósito de su existencia. Adam descubrió que el propósito de la vida es llegar a ser similar al Creador, la fuerza altruista que crea vida, y alcanzó su objetivo. De hecho, su nombre da testimonio de su logro, ya que se compone de las palabras hebreas Adamela Elión, yo seré como el Altísimo, Isaías 14:14. En otras palabras, Adam fue el primer individuo en la historia de la humanidad que percibió al Creador conscientemente y de acuerdo a los cabalistas lo alcanzó.
En esta época, casi 6.000 años después de Adam, el tema del propósito de nuestra existencia ya se está despertando en un número creciente de personas. La incapacidad de encontrar una respuesta a la pregunta ¿cuál es el significado de mi vida? Lleva a mucha gente a la desesperación, la desilusión, el divorcio, la violencia racial, doméstica e internacional y hasta el suicidio. El cabalista Rabbi Yehuda Ashlag Baal HaSulam escribe en una de sus composiciones más importantes, El estudio de las 10 Sefirot, que su libro está dirigido a cualquier persona que se cuestione acerca del sentido de la vida. Explica que la única razón por la que apareció en este mundo la sabiduría de la Kabbalah era para ayudarnos a responder a esta única interrogante. En la introducción al estudio de las 10 Sefirot, Rabbi Ashlag pregunta por qué dijeron los cabalistas que todas las personas deben estudiar la Kabbalah, y responde que quien quiera que lea los libros de la Kabbalah, aún sin comprenderlos, atrae una luz especial desde arriba que brilla en el alma de cada uno. Esta luz superior es la fuerza que creó todas nuestras almas, la cual nos corregirá y en última instancia nos llenará de placer. Cuando la luz toca el alma por primera vez, induce en ella una sensación de querer corregir todos los malos deseos, por lo que se le llama la luz que reforma. A medida que proseguimos en el estudio, la luz nos muestra que no hay nada malo en nuestros deseos en sí. El único mal consiste en que el Creador es una fuerza altruista que crea vida, y nosotros no lo somos. Puesto que el propósito de la existencia es llegar a la semejanza con el Creador, nos sentimos insatisfechos al ser diferentes. ¿Por qué exigieron los cabalistas que cada persona estudiara la sabiduría de la Kabbalah? Porque hay un gran beneficio maravilloso e inapreciable para los que se involucran en la sabiduría de la Kabbalah, que aunque no entiendan lo que estudian, mediante el gran deseo y anhelo de comprenderlo, despiertan las luces que circundan sus almas. Una vez conscientes de nuestra desigualdad con Él, deseando ser corregidos, la luz concede nuestro deseo y lo desempeña. Es decir, la luz nos muestra no solo quiénes somos, sino también quién es el Creador y cómo podemos asemejarnos a Él. Comprender significa sentir. Cuando estudiamos la Kabbalah, debemos desprendernos completamente de todo lo que hasta ahora sabíamos. Tenemos que estar abiertos a todo un conjunto de nuevos conceptos, ya que es la única forma en que podremos andar por el camino que los cabalistas nos han preparado. Por ejemplo, los cabalistas siempre agregan un sufijo a sus frases. Y que te quede claro, esto no quiere decir que debemos comprenderlo con el intelecto, sino que debemos experimentar y sentir la realidad que nos están describiendo. Vivirla de hecho. Los cabalistas, sin embargo, nos dijeron que el estudio no debe restringirse solo a quienes se cuestionan acerca del significado de su vida o que desean la corrección. Por el contrario, abrieron la sabiduría a todos. Nos explican que la luz superior brilla sobre quien quiera que esté leyendo los textos cabalísticos, sin importar si el deseo de alcanzar la espiritualidad aún no se ha despertado en él. A medida que lee, la luz brilla y subconscientemente se va acercando al Creador. Si nuestro propósito en la vida es llegar a ser como el Creador, y esto es precisamente lo que nos enseña la Kabbalah, entonces el estudiarla nos pone con un pie en el acelerador para llegar a este fin y nos ahorra muchas penalidades. De hecho, tan solo estudiar el material disipa los dilemas y los problemas. A fin de cuentas, todos los dilemas tienen que ver con el propósito de la existencia. Por lo tanto, en cuanto trabajas directamente con esta finalidad, todas las demás dificultades sencillamente se desvanecen. En nuestra generación, los libros que atraen la mayor cantidad de luz que reforma a sus lectores son los libros de Rabbi Yehuda Ashlag. Sus obras, que interpretan los escritos de los más grandes cabalistas como Rabbi Shimon y Rabbi Yitzhak Luria, nos ayudan a estudiar la Kabbalah de manera que nos atraiga la luz más potente, y al mantenernos enfocados y conscientes mediante un lenguaje claro y directo, los libros, además de los diversos recursos multimedia disponibles hoy en día,
ayudan a nuestra generación en especial a evitar el sufrimiento y alcanzar la paz y la tranquilidad. Así llegamos al final de esta segunda etapa de nuestro viaje por la voz de la Kabbalah. Hemos descubierto que la vida no es un simple tránsito de días, sino una invitación constante a corregir, a unir, a despertar. Cada uno de nosotros es un fragmento indispensable de un alma mayor que anhela volver a su estado de plenitud. Hemos visto que el verdadero cambio no se da intentando modificar nuestra esencia, sino escogiendo con sabiduría nuestro entorno, el medio que nos impulsa a acercarnos al Creador. Comprendimos que entender no es solo saber, sino sentir, vivir, experimentar cada enseñanza como parte real de nuestra transformación. Y esto apenas es el principio. Muy pronto continuaremos con la tercera parte, donde profundizaremos aún más en los secretos de la corrección espiritual y en el mapa que la Kabbalah traza hacia nuestra verdadera felicidad. No te pierdas lo que viene. Cada nuevo paso nos acerca más a la meta. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta aquí, por ser parte de este proceso de despertar que no es individual, sino colectivo. Te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con quienes sientas que están listos para iniciar su propio camino de transformación. Cada persona que despierta aporta luz al mundo, y para saber que estuviste aquí hasta el final, comenta la palabra clave: unidad. Te leo en los comentarios.